Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que estén todos bien, ¿sí? Bueno, vamos retomando nuestra materia práctica notarial que forma parte de la carrera de notariado que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bien, vamos a dar inicio, ¿sí? Sin perder más tiempo, al bloque temático del día de la fecha. ¿Está? Estamos hablando del derecho real de condominio. ¿Está? Vamos a hacer un recorrido tanto teórico, digamos, ¿sí? Una necesaria bajada, ¿sí? Teórica del estatuto de este derecho real, ¿sí? Tan importante. Y luego vamos a ir, digamos, salpicando algunos temitas que revisten cierto interés notarial, ¿sí? Desde un punto de vista notarial, o sea, viendo esta cuestión de la situación condominial en la faz práctica, ¿sí? En la oficina notarial. Principalmente, digamos, enfocado al momento extintivo. ¿Sí? Hablamos del acto de división de condominio, ¿sí? División o partición de condominio. Bien, entonces, vamos a dar inicio, ¿sí? A la clase del día de la fecha. ¿Estamos? Bien, entonces, vean, vamos al primer tema, ¿sí? Esto de la cuestión metodológica, ¿sí? Una cosita antes de que continuemos, los llevo a la guía de trabajo, ¿sí? Que usamos como método a seguir, ¿sí? Como norte que nos guía en esta cuestión pertinente, ¿sí? Vean, acá está nuestra guía de trabajo. La clase anterior, ¿se acuerdan que sacamos ya todo lo referido al primer bloque temático de lo que es nuestro tercer encuentro mensual, ¿sí? Del mes de octubre? La clase anterior trabajamos todo lo referido a protocolización, ¿sí? En la clase del día de la fecha, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar lo referido a condominio y nos quedará para el último encuentro, digamos, en modalidad asincrónica, ¿sí? De clase grabada, de material audiovisual, la semana que viene, que será referido al derecho real de servidumbre. Estamos, entonces vean, ahí les muestro un pantallazo rápido como pequeña guía de lo que vamos a ver en la fecha, ¿sí? En el día de la fecha, ¿sí? Condominio, su conceptualización, su marco legal, algunas características que tipifican a este derecho real. Luego vamos a meternos en las distintas clases de condominio sin indivisión forzosa, ¿sí? El tradicional, digamos, el que siempre está sujeto a que cualquiera de los condóminos en cualquier momento solicite su división o partición, y algunas referencias al condominio con indivisión forzosa, ¿sí? Siendo factible que esta indivisión forzosa sea temporaria o temporal o bien perdurable. Después vamos a adentrarnos en la cuestión referente al estatuto, ¿sí? A la consistencia de los derechos de cada condominio, ya sea sobre la parte indivisa, ¿sí? O bien sea sobre la cosa común. ¿Está? Punto interesante será lo referido a tratar en el punto 2.4, cómo surge el condominio, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las fuentes, ¿sí? Que originan, que dan nacimiento a este derecho real de condominio, ¿sí? Y después en el punto 2.5 nos metemos en el tema interesantísimo, ¿sí? De división de condominio, desde el punto de vista práctico, ¿sí? En la notaría. ¿Cómo logramos que dos condóminos, luego del acto celebrado en escribanía, cada uno de ellos, ¿sí? Haga esa, digamos, transformación, esa metamorfosis de que un derecho real de condominio, ¿sí? Ejercido de manera conjunta o simultánea por ambos condóminos sobre una misma cosa, luego del acto celebrado, ¿sí? Se transforme en un derecho real de dominio exclusivo, ya sobre una parcela, ¿sí? Totalmente autónoma e independiente de la correlativa parcela, digamos, del ex condomino. Vamos a ver cuáles son los requisitos, digamos.
cómo se torna necesario la interdisciplinariedad, ¿está? Puesto que vamos a requerir de los servicios profesionales de un profesional agrimensor, ¿está? Luego, también en ese mismo punto 2.5, vamos a ver cómo hay actos análogos, parecidos, sucedáneos a la división de condominio, que si bien no son tales, ¿sí?, por su naturaleza, terminan haciendo las veces de causal de extinción del condominio. ¿Está? Entonces es, digamos, un acto voluntario, ¿sí?, otorgado por los condóminos, ¿sí?, de una cosa inmueble. Hacemos referencia primordialmente en ese supuesto, cómo estos casos parecidos terminan haciendo las veces de división de condominio, ¿sí? Vamos a ver ese caso de venta total al único condómino, ¿sí?, o transferencia al único condómino, y un breve repaso y remisión a lo que en su momento hablamos referido a PH, a propiedad horizontal. ¿Cómo puede ser el caso que una propiedad que estaba en condominio, ¿sí?, de un inmueble que aún no estaba afectado a PH, ¿sí?, luego de la afectación a PH, si a su vez se recurre a un acto de adjudicación, ¿sí?, coetánea de unidades funcionales resultantes, cómo termina siendo las veces de un paralelo o sucedáneo al acto de división de condominio. ¿Estamos? Bien, y vamos a cerrar la clase del día de la fecha con el repaso de algunas nociones. ¿Sí? Acá depende si nos formamos un poco con código velezano o código ya según, digamos, ley 26994, ¿sí?, del año 2015. ¿Sí? Vamos a repasar algunas nociones de medianería, que si bien no están ligadas, digamos, a la cuestión de intervención del escribano en cuanto a formalización de un acto o negocio jurídico, es decir, si bien vamos a estar probablemente trabajando con protocolo, con hojas de protocolo, no serán a los fines de la formalización de un acto o negocio jurídico. Es decir, no vamos a formalizar en nuestro protocolo una escritura pública por su naturaleza, sino más que nada, digamos, refrescar algunas nociones que tienen que ver con las distintas clasificaciones legales que se hace en el Código Civil y Comercial acerca de los muros, ¿sí?, y cómo esto va, digamos, relacionado, coligado a nuestra intervención, ¿sí?, que podemos tener los escribanos en materia de facción de actas, ¿sí?, de actas notariales. ¿Sí? Ustedes saben que las actas notariales también se formalizan, deben formalizarse en protocolo, ¿sí?, pero su objeto, ¿sí?, su objeto en definitiva termina siendo la constatación o la fedación de un hecho jurídico. ¿Está? Entonces, vamos a repasar algunas nociones, les decía, referidas a las clasificaciones de los muros y cómo ese conocimiento nos puede servir a la hora de la facción, de la realización de estas actas notariales, ¿sí?, en donde a la par, lógicamente, ¿sí?, y como debido asesoramiento notarial, es conveniente, es aconsejable que el requirente, ¿sí?, también haga la rogatoria para que intervenga, ¿sí?, algún otro profesional propio de la materia, ¿sí?, como por ejemplo un agrimensor o algún arquitecto, a la hora de ir a, digamos, a realizar, ¿sí?, a faccionar actas de constatación, ¿sí?, por ejemplo, de invasión de linderos, ¿sí?, sean linderos superficiales o invasión de linderos en el vuelo aéreo de la propiedad. ¿Está? Entonces ahí, más allá, digamos, de que de visu y auditu, ¿sí?, en definitiva, el notario autorizante, ¿sí?, el notario que interviene en la formalización del acta notarial con sus 5 sentidos vuelca todo su sapiencia, conviene, ¿sí?, recurrir al auxilio de peritos, como se suele decir. Está llegado el momento, vamos a hacer una pequeña bajada práctica sobre esa cuestión. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vean, vamos a lo siguiente, ¿sí? Ahora sí nos metemos en nuestra plaquita. Vamos a ubicar metodológicamente al derecho real de condominio, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿sí? Libro cuarto, lo que en el código de Vélez era libro tercero,
Resulta ser que en el código, según ley 26994, vigente desde el 1 de agosto del año 2015, esto está planteado en el título cuarto de ese libro cuarto. Está, libro cuarto, Derechos Reales. ¿Sí? Un repaso muy fugaz de la estructura metodológica de nuestro Código Civil y Comercial. Libro primero, parte general. Libro segundo, relaciones de familia, ¿sí? De las familias, o derecho de las familias. Libro tercero, referido a los derechos personales. Libro cuarto, referido a los derechos reales. Libro quinto, ¿sí? Principalmente las cuestiones atinentes al derecho sucesorio. Y encontraremos en última instancia el libro sexto, ¿sí? En donde se regulan, como ya lo hacía metodológicamente el propio Código Velezano, algunas disposiciones comunes, ¿sí? Tanto a los derechos personales como a los derechos reales. ¿Estamos? Entonces, vean, en este título cuarto, ¿sí? Se plantea todo lo referido al condominio. ¿Sí? Vamos al numerus clausus, ¿sí? Vigente en el derecho nacional, artículo 1887, ¿sí? Y allí en su inciso letra B larga se menciona al condominio. ¿Está? Consagración expresa. Vamos a hacer ahora un breve y rápido comparativo, ¿sí? Del concepto acerca del derecho real de condominio que trae el Código 2015 versus el Código Velezano. Está en el Código actual, artículo 1983. ¿Sí? Bajo este epígrafe de concepto, condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. ¿Estamos? Y acá empiezan, digamos, ya algunas presunciones. ¿Sí? Van a ver que este libro cuarto de Derechos Reales trabaja con muchas presunciones. Por ejemplo, en materia de usufructo, ¿sí? Una de ellas, digamos, trayendo un simple ejemplo, en materia de usufructo, si nada se indica en el título de constitución, se presume que el usufructo es oneroso. Acá hay una presunción legal en materia de derecho real de condominio, ¿sí? Las partes de los condominios se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. ¿Estamos? Vamos al concepto del Código de Vélez, ¿sí? Artículo 2673, ¿sí? El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. ¿Está? En esencia, el Código 2015 mantiene, ¿sí? El concepto velezano, ¿sí? Ambos hablan de derecho real de propiedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con esta nota común de que se ejerce, ¿sí? Por varias personas, ¿sí? Y cada una de esas personas, su extensión, la extensión de su derecho, ¿en qué se representa? En la parte indivisa. ¿Sí? La parte indivisa, en cierta manera, es la vedette, digamos, del estatuto legal, ¿sí? Del derecho real de condominio. Expresa la proporción, la medida, el alcance, ¿sí? Del derecho real que ejerce cada uno de los condóminos. ¿Estamos? Bien, entonces, vemos acá en esta plaquita, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres tipificantes de este derecho real? En primer lugar, estamos en presencia de un derecho real. Está en el catálogo, en el número clausus, ¿sí? De derechos permitidos en la órbita de nuestro derecho nacional, ¿sí? Conforme lo veíamos, surgía del listado del artículo 1887. ¿Estamos? Se ejerce además sobre cosa propia, ¿sí? Y esa cosa propia recibe en el contexto, en el ámbito, ¿sí? En el ambiente o hábitat del derecho real de condominio, recibe la denominación de parte indivisa. ¿Estamos? ¿Qué más? Otorga el derecho tanto al uso y goce de la cosa común, ¿sí? Y ese uso y goce de cosa común conforme a convenio o conforme a la ley, ¿sí? Como así también de disposición, pero una disposición, digamos, con un breve asterisco, ¿sí? Con una notita
de aclaración, digamos, de que no será una disposición plena, ¿sí? En particular cuando estemos hablando de los derechos de los condóminos sobre la cosa común, ¿sí? Sobre la parte indivisa, y anticipando un poco el juego de lo que vendrá, grandes facultades, ¿sí? Para cada condomino, ¿sí? De uso goce y con mayor razón de disposición. Pero hablamos sobre la parte indivisa. Otra cosa, otro cantar será los derechos del condomino sobre la cosa total, la cosa común, ¿sí? ¿Qué más? Es ejecutable por acreedores, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede ejecutar? La participación condominial, la parte indivisa, ¿sí? ¿Qué más? Es un derecho transmisible. Debe quedar en claro que, en definitiva, el derecho real de condominio, al igual que el condominio, ¿sí? Estamos en presencia de un derecho sujeto a perpetuidad, ¿sí? Un derecho perpetuo. De allí que es un derecho que se transmite, ¿sí? Ya sea siguiendo el eje de ideas por sucesión mortis causa, ¿sí? Pasa a la persona, digamos, los sucesores con vocación universal, es decir, hablamos de los herederos, como así también es transmisible por actos entre vivos, ¿sí? Por contratos, convenios. ¿Estamos? Este condominio puede recaer sobre cosa, registrable como no registrable, mueble o inmueble. ¿Estamos? Nos vamos a meter de lleno en la clase, digamos, de la materia, apuntando los cañones, digamos, cognoscitivo al derecho real de condominio sobre inmueble, que es el que más vemos en escribanía. Dentro de las otras clasificaciones de los derechos reales, es principal. ¿Está? Es principal. ¿Sí? No nos olvidemos que los únicos derechos reales accesorios son los de garantía. Y finalmente, como la gran mayoría de derechos reales, se ejerce por la posesión. Entonces, vean, ¿cuáles son los elementos del condominio? ¿Sí? Tres grandes elementos caracterizantes, ¿sí? Distintivos propios del condominio. Pluralidad de titulares, unidad de objeto o de cosa. Bien, y por último, cómo se expresa la extensión de los derechos de cada condomino en el condominio, ¿sí? Con la existencia de una parte indivisa. ¿Estamos? Bien, partimos acá en esta cuestión desde esta cuestión de pluralidad de titulares, nota o rasgo diferenciador, ¿no es cierto?, del derecho real de condominio, en particular del carácter de exclusividad del dominio, ¿sí? Entonces, en el condominio hablamos de la presencia de varias personas, ¿sí? Sean estas humanas o jurídicas. ¿Estamos? Además, no nos olvidemos que la situación de condominio, el derecho real de condominio, ¿sí? Conforma, junto con otros supuestos, los casos hipotéticos de comunidad. Está en el Código Civil y Comercial. De allí que algunas veces también se lo va a llamar los comuneros. ¿Está? Pero generalmente cuando uno utiliza ese léxico, esa terminología de comunero, la utiliza pretendiendo hacer referencia, ya sea a un supuesto de indivisión postcomunitaria, ¿sí? Hablamos de un régimen de comunidad, ¿sí? Como variante de régimen patrimonial del matrimonio, que se extingue, ¿sí? Porque acaece en alguna de sus causales de disolución. Y también reservamos el término comunero, ¿sí? Propiamente, o comunidad, para los casos de indivisión hereditaria. ¿Está? Acaece la muerte del causante, ¿sí? Y si ese causante tuviera más de un heredero, ¿sí? Nace la indivisión hereditaria, ¿sí? Estado jurídico al cual solamente se le pone fin, ¿sí? A través de un acto partitivo, hablamos de la partición, o un auto de adjudicación que recaiga en ese expediente sucesorio. Vamos al segundo rasgo caracterizante, unidad de objeto. ¿Está? El derecho real de condominio debe recaer sobre una cosa cierta y determinada, ¿sí? También puede ser un conjunto de cosas, un poco lo que ponemos allí en el tercer ítem, ¿sí?
Pero bien, en definitiva, esa cosa, esa unidad de objeto sobre la cual recae el derecho real de condominio, podrá ser mueble o inmueble. ¿Sí? Y aquí, en este tercer carácter de existencia de la parte indivisa, es que encontramos, digamos, el límite, la medida del derecho de cada condominio. ¿Sí? ¿Y cómo se expresa esa participación? Justamente con la expresión en una porción indivisa, parte indivisa, ¿sí? Expresada ya sea en un porcentual o porcentaje, ¿sí? O en una fracción o quebrado, ¿está? Si pensaban que uno como estudiante de derecho en abogacía o en escribanía uno ya no iba a volver a ver esos quebrados, ¿sí? Que te quebraban la cabeza literalmente hablando. Bueno, olvídense de esa idea porque en materia condominial se utiliza mucho la representación de la participación del condominio expresándola en un quebrado, ¿sí? O fracción, puesto que es mucho más precisa que la del simple porcentual, ¿sí? En particular para el caso de la expresión de los condóminos en 2/3, ¿sí? O 1/3 indiviso. ¿Está? Acá reitero, digamos, palabras que en su momento nuestros profesores ya nos enseñaron cuando estudiamos en el grado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la parte indivisa? Es un haz de derechos, ¿sí? Así era que explicaba en su momento la doctora Senclusen, que era la titular de Reales en la carrera de abogacía de la Católica, ¿sí? Un haz de derechos, ¿sí? Que implican participación de los derechos subjetivos de ese condominio, ¿sí? Ya sea específicamente sobre la parte indivisa o ya sobre la cosa común. ¿Está? Retomamos acá esta presunción legal en materia condominial de que si nada se expresó en el título de adquisición, se presume que la participación de los condóminos es por partes iguales. ¿Está? Bien, esto de reenvíos legislativos lo dejamos más para el grado. Vamos a esta cuestión interesante, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del condominio? ¿Sí? ¿De dónde nace, ¿sí? Causa fuente u origen que genera, ¿sí? Esta situación jurídica de derecho real de condominio. A diferencia del Código de Velezano, que sí tenía una norma expresa y regulaba cuáles eran cada uno de estos supuestos, la doctrina es conteste, ¿sí? Está de acuerdo en reconocer las siguientes causales o fuentes de origen de la situación condominial. ¿Está? En primer lugar, un acuerdo de voluntad de partes, ¿sí? Gratuito, oneroso, no interesa, ¿sí? Mencionamos y después profundizamos algunas notas, ¿sí? Reflexivas sobre estos distintos casos. Segundo caso, acto de última voluntad, ¿sí? Testamento. Tercer caso, los casos de disposición legal, ¿sí? Que vamos a ver muy velozmente, ¿sí? Principalmente para los casos de condominio con indivisión forzosa, ¿sí? Principalmente el caso o variante de condominio con indivisión forzosa perdurable, ¿sí? Referido al condominio legal sobre muros, cercos y fosos. Y en última instancia, la posibilidad de que también sea adquirido por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Estamos? Vamos aclarando algunas notitas al respecto en cada supuesto. Vean. Primer caso, acuerdo de voluntad de partes, ¿sí? Sea gratuito u oneroso, ¿sí? Me animo a decir que es la vía tradicional de surgimiento de condominio, ¿sí? La vía tradicional por la cual la cosa que era de titularidad de una sola persona pasa a ser de cotitularidad de dos o más personas, ¿sí? Típico caso, Roberto, titular exclusivo de una parcela inmobiliaria, de un inmueble, lo transfiere a Mariano y Juliana. ¿Está? Una persona que era titular del derecho real de dominio transfiere la propiedad, transfiere el derecho real de dominio de su inmueble en favor de dos personas. Esas personas terminarán adquiriendo el inmueble en condominio indiviso y si nada expresan, conforme a esa presunción legal que vamos mencionando una y otra vez,
lo serán por partes iguales. ¿Está? ¿Qué otra variante que prácticamente no suele ocurrir en la vida práctica? ¿Sí? Puede ser que un titular de derecho real de condominio, de dominio, perdón, entonces supongamos el titular en un 100% de un inmueble, ¿sí? Transfiere una parte indivisa sobre el mismo. ¿Está? Supongamos, Roberto es el titular y pretende transferir el 50% indiviso de ese inmueble en favor de Mariana. ¿Está? Entonces, es como que al incorporarse Mariana, ¿sí? En esa adquisición podrá ser gratuita o onerosa, ¿sí? Puede ser una donación de mitad indivisa, o por qué no, puede ser una compraventa de mitad indivisa. Ahí nace el condominio, puesto que lo que era de titularidad de una sola persona pasa a ser de cotitularidad de dos personas. ¿Sí? Les soy sincero, generalmente cuando una persona es titular del 100%, ¿sí? Del inmueble, ¿sí? Es titular del derecho real de dominio exclusivamente. Si hace algún acto traslativo del dominio, generalmente transfiere el 100% del mismo. ¿Está? En todo caso, hace alguna reserva, ¿sí? En materia de uso y goce, ¿sí? Alguna reserva de usufructo, pero rara vez el que era titular del 100% del bien transfiere un porcentual, fracción o quebrado. Desde la lógica jurídica es factible hacerlo. ¿Está? Entonces, al incorporarse él o los otros condóminos, nace un condominio, ¿sí? Con 2, 3 o más personas. ¿Estamos? Bien, entonces, estamos hablando de acuerdo de voluntad de las partes. Dependerá de la naturaleza del bien, de la cosa, mueble o inmueble. Si es inmueble es una cosa registrable, ¿sí? Entonces los títulos constitutivos de esos derechos reales tienen vocación registral y hay que inscribirlo en el registro de la propiedad, ¿sí? Bueno, va a depender entonces de la naturaleza, ¿sí? Vuelvo a reiterar, en esta materia nos focalizamos en materia de inmuebles. Entonces, sea una venta, sea una donación, ¿sí? Cuando hay, digamos, ese acto traslativo, ¿sí? Y se incorporan un condomino, digamos, de manera originaria, o dos más condóminos, ¿sí? En definitiva, ¿sí? Al estar en presencia de objeto inmueble, eso luego deberá recibir inscripción registral. Y como tiene por objeto un inmueble, lógicamente debe formalizarse por escritura pública. Y acá, digamos, va el repaso de todos los requisitos preescriturarios cuando en una escritura pública el objeto es un inmueble, ¿sí? Certificado del registro de la propiedad inmueble, el F6, ¿sí? Que es el certificado de dominio e inhibiciones, certificado catastral de la Dirección General de Catastro, certificado de base imponible y evaluación fiscal, ¿sí? Libre deudas administrativo, como solemos decir, ¿sí? Referido a los conceptos de impuesto inmobiliario que lo recauda la ATM, tasa municipal y contribución por mejora, ¿sí? Que es recaudado por el fisco municipal, y también de servicios sanitarios, ¿está? Sea en la versión del APOS o IMAS, ex APOS, hoy residual, o bien de algún concesionario de servicio público, como en la provincia de Posadas, en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, el concesionario SAMSA, ¿sí? Bien, vamos al segundo supuesto, acto de última voluntad, ¿sí? Testamento. Creo que ya lo venimos diciendo una y otra vez, reiteradamente. No se olviden las dos formas válidas de testar en el derecho nacional, ¿sí? Testamento por acto público, ¿sí? Que se formaliza ante escribano y la presencia de dos testigos, o bien el testamento hológrafo, ¿sí? Todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador, ¿sí? Sin intervención de oficial público a la hora de su celebración. La clase anterior, cuando estudiamos protocolizaciones, hicimos una pequeña introducción a un tema que vamos a profundizar el año que viene, en el segundo cuatrimestre, cuál es el referido a la protocolización de testamento hológrafo. Allí sí hay una intervención para el escribano de registro, ¿sí? Pero no cualquier escribano de registro, sino un escribano que, además de ser autorizante,
titular, adscripto, suplente, regente o interino, tenía que haberse inscrito en el listado de auxiliares de justicia, ¿sí? de la justicia local. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué el testamento puede ser, digamos, fuente del origen del derecho real de condominio? Que una persona, que el testador, a la hora de formalizar su testamento, ¿sí? deja la propiedad de una cosa en cabeza de dos o más personas. ¿Estamos? ¿Está? Y deja, digamos, la propiedad, ¿sí? O puede estar, digamos, hasta redactado, digamos, por el propio testador diciendo de que deja el dominio en cabeza de dos personas, pero a secas, ¿sí? Entonces no hay una desmembración del dominio que uno pueda interpretar que deja para alguien la nuda propiedad y para otra persona deja el usufructo, ¿sí? Propiamente serán, si hubiese ocurrido ese caso de desmembramiento, perdón, del dominio, queda, digamos, la situación condominial para los nudos propietarios, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, supongamos de que el testador incorpora como uno de los puntos o como un objeto, ¿sí? que vuelca a su testamento esto de dejar, supongamos, una quinta, ¿sí? un automóvil, un inmueble, un departamento, ¿sí? en favor de dos o más personas, ¿sí? personas que en el contexto de un sucesorio pasan a denominarse legatarios, ¿sí? legatarios, ¿sí? y esos legatarios van a ser en definitiva sucesores mortis causa, ¿sí? pero no a título universal sino a título particular. ¿Está? Entonces van a tener derecho a la entrega del legado, ¿sí? conforme a los lineamientos que establece el derecho sucesorio nacional. Otro supuesto entonces de posible origen del condominio, una disposición legal, ¿sí? Hacemos principal mención a los condominios con indivisión forzosa, ¿sí? sean estos perdurables o temporales, ¿sí? Vamos al caso más, digamos, más reconocido, que genera mayor cantidad de trabajo, sobre todo para los abogados, ¿sí? Estas situaciones de medianería. ¿Sí? Hoy vamos a hacer un repasito al final para saber concretamente cuál es el muro que está bajo indivisión forzosa perdurable. ¿Sí? No cualquier muro es. ¿Sí? Bien, finalmente, ¿qué podrá ocurrir? ¿Sí? Que en vez de que la prescripción adquisitiva, ya sea corta o larga, ¿sí? y en materia de inmuebles, hablamos de la prescripción corta, ¿sí? de exigencia de posesión de 10 años más justo título y buena fe, y en el supuesto de prescripción larga únicamente 20 años de posesión ininterrumpida, en vez de que ese, digamos, proceso, ¿sí? de prescripción adquisitiva, vulgarmente conocido como usucapión, sea promovido por una sola persona, sea promovido por dos o más personas. ¿Está? Entonces, en definitiva, en vez de que, digamos, la sentencia tenga eficacia de reconocimiento de un derecho real de dominio, si hay cotitularidad, ¿sí? va a tener un efecto declarativo del nacimiento de un derecho real de condominio, ¿sí? cuando, digamos, había coposeedores, ¿sí? que a la postre, al final, se terminarán transformando, ¿sí? en condóminos en la cosa. ¿Está? Bien, ahí entonces el anticipo, ¿sí? Lo que habíamos mencionado hace un ratito atrás, ¿sí? Los condominios lo podemos subdividir en condominios sin indivisión forzosa o con indivisión forzosa, ¿sí? Y cuando es con indivisión forzosa puede ser con indivisión forzosa temporaria o perdurable, ¿sí? Vamos al caso de condominio sin indivisión forzosa, ¿sí? Después nos vamos a meter con un muy fugaz repaso en las facultades de los condóminos, ¿sí? Puesto que generalmente en escribanía uno no va a lidiar con esas cuestiones de análisis de las facultades de los condóminos, ¿sí? En la, digamos, en la vida
del condominial, ¿sí? Generalmente el escribano interviene ya al momento de pretender extinguir un condominio. A lo que voy es lo siguiente, ¿sí? Condominio sin indivisión forzosa. Es aquel condominio entonces en el que siempre está latente la posibilidad de que un condomino solicite o pida la partición. ¿Está? Y digamos, esta manda, en definitiva esta acción, digamos, procesalmente hablando, es de orden público y es irrenunciable por tiempo indeterminado. Entonces, ojo aquí, a tenor de lo dispuesto por el artículo 1999. ¿Sí? ¿Por qué es irrenunciable solo por tiempo indeterminado? Porque es factible que en un condominio sin indivisión forzosa los condóminos renuncien, ¿sí?, a la facultad de pedir partición, de pedir división. Pero solo pueden hacerlo por hasta un tiempo determinado. ¿Y cuál es ese plazo? Es el plazo legal del máximo de hasta 10 años. ¿Sí? No se puede renunciar de manera indefinida, indeterminada. ¿Estamos? Esta acción de solicitud de división del condominio, por ende, ¿sí?, al ser de orden público, es de carácter imprescriptible. Entonces, los condóminos siempre van a tener latente la posibilidad de solicitar la partición. ¿Sí? Eventualmente, si un condómino no consigue la anuencia o conformidad de su correlativo co-condómino, digamos, ¿sí?, podrá judicializar el caso, ¿sí?, y llevar, ¿sí?, ante los estrados de un juez y solicitar y promover una división judicial o partición judicial del condominio. Vamos a ver a continuación lo que de ordinario suele ocurrir, ¿sí? Vean, en la inmensa mayoría de casos no hay conflicto entre los condóminos, entonces se llega a buen puerto, ¿sí? Hay consenso, hay unanimidad de los condóminos, puesto que estamos hablando de, en este caso, de pretender dividir de facultades de los condóminos sobre la cosa común. Entonces nos manejamos con la pauta legal de unanimidad, ¿sí? Sean 2, 3 o 15 condóminos, ¿sí? A la hora de pretender dividir el condominio, ¿sí?, y fruto de ese acto de división de condominio, entonces pasar de una situación en la que cada condominio tiene un derecho real de condominio sobre una parte indivisa de la cosa, pasar a que cada ex condomino luego se transforme en un titular exclusivo de derecho real de dominio sobre una cosa en particular, en exclusividad. Si estamos en presencia de una cosa inmueble, ojo, porque si bien el inmueble es esencialmente divisible, ¿sí?, es cosa divisible conforme a esa clasificación que uno estudia en el primer año en parte general, hay que tener cuidado con la división antieconómica, ¿sí? Y esto sobre todo para los inmuebles rurales. ¿Sí? Ahí hay que manejarse, ojo, acá en una provincia como la nuestra, ¿sí?, digamos, con actividad productiva primaria, ¿sí? Muchas veces la gente acuerda, digamos, oralmente, digamos, en un asado de domingo, muchas veces dividir inmuebles ubicados en situación rural, ¿sí?, inmuebles con ubicación rural, que pretenden que su sola voluntad basta como para dividir, ¿sí?, y establecer distintas parcelas. Bueno, ojo con la pauta de la división antieconómica, ¿sí?, puesto que acá es autoridad de aplicación la dirección de tierras, ¿sí? Entonces, dependiendo del lugar de ubicación del inmueble, puede ser que un inmueble esté en condominio de 2 o 3 personas, el caso más típico, 2 o 3 hermanos, y supongamos que ese inmueble encierra una superficie de tantas hectáreas, ¿sí? Ojo que si se subdivide en demasía,
puede ser que se torne antieconómica, caiga, digamos, bajo el ámbito de aplicación de esa normativa de fondo que está regulada en particular por la división de tierras de nuestra provincia, ¿sí? Dependiente en definitiva del Ministerio del Agro. ¿Está? Entonces hay que ver qué tipo de cultivo hay allí en esa extensión rural. ¿Sí? Supongamos que hay una actividad tealera, tabacalera, forestal. ¿Sí? Antes de que, por ejemplo, entonces acá ya vamos correlacionando con la interdisciplinaridad que les hablé. Antes de que un agrimensor inclusive pueda hacer o comenzar a hacer un croquis, ¿sí? Hay que ir a la división de tierra y ver si según el lugar de ubicación de ese inmueble es factible dividir por menos de tantas hectáreas cada parcela. ¿Está? Porque ese va a ser un requisito sine qua non, digamos, ineludible, previo a que luego el agrimensor formalice un plano que tenga por objeto, ¿sí?, un fraccionamiento o división para que lo registre por ante la Dirección General de Catastro. ¿Está? Entonces, ojo con ese tema en materia rural. ¿Sí? Y en materia urbana, ojo con los códigos de urbanización. ¿Sí? La ciudad de Posadas lo tiene, algunos municipios de nuestra hermosa provincia también lo tienen, quizás no bajo el rótulo de código de urbanización, pero quizás sí bajo un simple epígrafe de ordenanza número tanto, que regula, digamos, la subdivisión o fraccionamiento de la tierra urbana en ese municipio. ¿Está? Entonces ahí van a haber medidas mínimas de frente, de fondo, ¿sí? Según, digamos, el estatuto tipo de la parcela, digamos, muestra en cada zona. ¿Está? Y allí es que, digamos, retomando cosas que hablamos en los meses pasados, ojo que ahí está, digamos, la soga que nos tira el Instituto de Propiedad Horizontal, puesto que si no podemos subdividir el inmueble por el sistema tradicional de plano de mensura, plano de fraccionamiento elaborado por agrimensor y registrado debidamente en catastro, ojo que por ahí viene en auxilio la afectación a propiedad horizontal. ¿Sí? Puede servir, ¿no? ¿Está? Como para subdividir y crear, digamos, unidades funcionales autónomas. ¿Está? No se olviden que si hay solo baldío, una simple parcela, ¿está? Un terreno, no va a poder haber afectación a pH, debe haber algo construido. ¿Sí? Y más que algo, algunas unidades funcionales construidas, terminadas. No se olviden este dispositivo de catastro que exige que al menos 2 unidades funcionales se encuentren totalmente terminadas. ¿Está? Entonces, a ver, vamos poniendo las cosas sobre la mesa, ¿sí? Queremos hacer la partición, hay acuerdo de voluntad. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son las clases de partición que reconoce el condominio? Hay un reenvío, ¿sí? Si uno lee las normas propias de estos artículos 1996, 97, 98, 99, hay un reenvío al derecho sucesorio, hay un reenvío al sistema de división de herencias, ¿está? Y esto lo vamos a profundizar el año que viene cuando hablemos de partición hereditaria, ¿sí? Que inclusive nos sirve para la partición de bienes gananciales. ¿Cuáles son las formas de partir? ¿Está? De un modo muy genérico, ustedes lo ven allí. Partición privada o judicial. ¿Está? Privada, por ejemplo, en materia hereditaria, si todos los herederos, ¿sí?, están presentes, están de acuerdo, son capaces, ¿sí?, no hay oposición de tercero interesado como un acreedor, se hace de manera privada. Pero ahí es que empezamos a discutir. Y desde el 2015 en adelante, desde agosto del 2015 en adelante, no hay, digamos, hay algunas vacilaciones. Hasta julio del 2015 es medio como que eso, había un estado de situación ya inconmovible, casi indiscutible. ¿Por qué? Porque el viejo código de Vélez, en materia de división de herencia y por ende en materia de división de bienes gananciales y por ende en materia de división de condominio,
establecía que la forma privada, la partición de herencia extrajudicial, se formaliza por escritura pública. Entonces allí nos interesaba cuál era el objeto de división. ¿Sí? También a su vez permitía en el 1184, si mal no recuerdo, inciso segundo, ¿sí? La presentación de un instrumento privado, ¿sí? Para, en el propio expediente sucesorio, para posterior homologación, lo que algunos denominaban partición mixta, ¿sí? ¿Qué pasó? La partición mixta no tuvo su correlato en el Código 2015. No hay un artículo planteado, ¿sí? Estipulado en igual sentido. ¿Está? Entonces, digamos, ¿cuál es la forma en la partición privada? Uno va a la norma de herencia, ¿sí? Y entiende de que si están todos de acuerdo, están todos presentes y son todos capaces, ellos eligen la manera de partir. Si hay inmueble, en definitiva, la partición deberá formalizarse por escritura pública, ¿sí? ¿Está? Si hay otros bienes por partir, la cuestión será más discutible. Pero si hay inmuebles, escritura pública. Después el año que viene profundizamos, porque algunos dicen, a pesar de que hay inmuebles, inclusive es viable la partición mixta. ¿Está? El año que viene vamos a ver qué sostienen algunos profesores, digamos, propios de la materia sucesoria. Un poco poniendo blanco sobre negro, digamos, y para no complicarle las cosas al cliente. Si el objeto de un inmueble por partir, ya sea partición de herencia, partición de bienes gananciales luego de la comunidad en un régimen matrimonial, o división de condominio, bueno, el escribano tiene una faz preventiva, ¿no es cierto?, de evitar conflicto, de evitar daño. Ofrezcamos entonces el mejor servicio. La forma indubitada será la escritura pública, ¿está? Por ante escribano. Entonces vean, vamos ahora a la faz práctica. ¿Cómo se formaliza la división del condominio? ¿Sí? De esos condóminos que tenían una extensión rural, un inmueble rural o un inmueble urbano. Bueno, acá viene la presencia interdisciplinaria, ¿no es cierto?, del profesional agrimensor. Y acá es que entonces yo le voy a abrir un planito. Hagamos de cuenta, los llevo, digamos, a ese ejercicio mental. Hagamos de cuenta que el inmueble que les voy a proyectar a continuación se encuentra en condominio. ¿Está? Entonces acá yo les muestro un plano tradicional de mensura, una mensura particular, ¿no es cierto?, con fraccionamiento. Hagamos de cuenta que está en condominio. Si ustedes ven acá, me sitúo con el hipervínculo, con la manito, y ven que dice propietaria. Esto en realidad estaba en situación de derecho real de dominio. Hagamos de cuenta que había condomino, ¿sí? Entonces se ha formalizado la mensura particular con fraccionamiento del lote 2. ¿Está? Esto de paso también les sirve para ir practicando la determinación de los inmuebles. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Entonces, me voy a la segunda página del plano de mensura. ¿Sí? Hagamos de cuenta entonces que este lote 2 se encontraba en condominio, ¿sí?, de Mario y Roberto. Entonces Mario y Roberto eran condóminos en el lote 2. Se ponen de acuerdo. ¿Está? Dicen, vamos a partir. Mirá, che, Roberto, yo quiero que vos te quedes con la esquina, vos ya tenés ahí el kiosquito, yo me quedo con la otra parcela resultante. Bueno, está el acuerdo de voluntad. Mario y Roberto son mayores de edad. Bárbaro, perfecto. Entonces vamos a poder hacer la división, la partición por escritura pública. ¿Estamos? Bien, entonces llaman, Mario y Roberto se ponen en contacto con un agrimensor. ¿Está? El agrimensor formaliza, ¿sí?, practica este plano de mensura, como les mostraba aquí, con este objeto particular, ¿sí?, esta mensura particular con fraccionamiento, ¿sí?
Fraccionamiento de lo que originariamente era el lote 2. ¿Estamos? Muy bien. Fruto de ese plano de mensura, terminan resultando las parcelas o los lotes 2A minúscula y 2B minúscula. ¿Está? Catastralmente hablando, las parcelas 0,2A y 0,2B correlativamente. ¿Sí? Bien. Probablemente ese agrimensor haya podido, digamos, faccionar ese plano de mensura con ese objeto porque ha verificado, ¿sí?, que la normativa municipal del Código de Urbanización, conforme a las medidas mínimas de frente y fondo, califican, encuadran en los mínimos legales admitidos. ¿Está? Por ende, esos dos lotes resultantes, ¿sí?, han recibido, y mejor dicho, el plano ha recibido registración. ¿Está? Entonces Catastro, tac, estampó el sello de inscripción, de registración, un número X de plano registrado en una fecha determinada. ¿Estamos? Bien, entonces, para poder hacer la división de condominio, al igual que en su momento era el sistema de propiedad horizontal, la afectación a pH, requerimos, ¿no es cierto?, de la intervención de un profesional agrimensor. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener que tener un plano de mensura debidamente aprobado por ante la Dirección General de Catastro. ¿Está? Entonces, vean, la cosa funciona así, digamos. Uno como escribano, una vez que ya vienen, supongamos Mario y Roberto vienen a escribanía y luego de que hablaron con el agrimensor y que este agrimensor logró registrar el plano en Catastro, ahí comienza nuestra actuación de gestión preescrituraria. Vamos a tener que empezar a pedir certificados del registro de la propiedad inmueble. ¿Está? Y les cuento, vean, les cuento qué va sucediendo, digamos, internamente en esa relación catastro-registro. Cuando se registra el plano de mensura de fraccionamiento en catastro, acá hay un funcionamiento distinto, diferente a cuando es la propiedad horizontal. Yo recién les decía, lo que era lote 2, ¿sí?, era un lote que tenía una inscripción registral, un folio real matrícula, ¿sí? ¿Qué más? Tenía su propia nomenclatura catastral. Acá les muestro la nomenclatura catastral. ¿Sí? Lo vemos acá. Departamento, municipio, sección, chacra, manzana, parcela. 0459, 014, 086, 0011, parcela 002. ¿Qué más? Tenía su número de partida inmobiliaria, 35931. ¿Está? Acá estaba el dato de inscripción registral. ¿Qué sucede cuando se logró registrar el plano de mensura de fraccionamiento? Surgieron dos nuevas parcelas catastrales. ¿Está? Y lo que ustedes deben saber es que con la registración, ¿sí?, Catastro inmediatamente da de alta una nueva nomenclatura catastral para cada parcela resultante del plano. ¿Está? Entonces, vuelvo a esta carátula inicial. Es como que yo les diga, se va a mantener esto: departamento 04, municipio 59, sección 014, chacra 86, manzana 0011,
Pero ya no va a ser parcela 0002, ¿sí? Sino que va a ser parcela 0002A para el lote 2A y 02B para el lote 2B. Ya con la sola registración Catastro las crea. Catastro, además de que le dio nueva nomenclatura catastral, le va a dar nuevo número de partida inmobiliaria. ¿Sí? Entonces, este número de partida inmobiliaria que, por ejemplo, figuraba en el plano, 35931, queda como resabio histórico, ¿sí? Como mayor extensión. Entonces, ¿qué va a pasar? El 2A va a tener la partida 77.011 y el 2B va a tener las partidas 77.012. ¿Está? ¿Qué más? Con la registración del plano en Catastro, Catastro notifica al registro. Y ahí hay, digamos, un impacto en el registro. ¿Sí? Es parecido al impacto que ocurre en materia de PH. ¿Qué pasa? Al folio real matrícula, vean, acá voy a poner el numerito, 9615, al folio real matrícula 9615 se le abre una ficha B, ¿está? Pero no es una ficha B de PH, ni tampoco una barra cero de... ¿Está? Se le abre una ficha B. ¿Qué es lo que pasa? En esa ficha B se establece, ¿sí? Se establece que por tal plano de mensura, ¿sí? Supongamos va a haber, como les decía, un número de plano registrado en tal fecha ante la DGC, Dirección General de Catastro. Han resultado permítanme que sea grande, los lotes 2A y 2B. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Vean, acá yo les estoy mostrando y estamos estudiando condominio, ¿sí? Puede ser que tranquilamente, o la cosa también estaba en condominio, o la cosa era de titularidad de una sola persona y una sola persona subdivide. Puede ser que en vez de iniciar una gestión preescrituraria para división de condominio, estemos iniciando una gestión, por ejemplo, para venta del lote 2A o del lote 2B. Entonces, cuando uno tiene que pedir certificado, ¿sí? Cuando uno tiene que pedir el certificado ante el registro de la propiedad, el F6, que es el certificado de dominio e inhibiciones, tiene que pedir el certificado por la mayor extensión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es la mayor extensión? El folio real matrícula 9615 del departamento Capital 04. Pero supongamos que era solo para venta o para donación del lote 2A. Bueno, entonces hay que aclarar que es solo para el 2A. ¿Se entiende? En definitiva, cuando procese el funcionario de registro y luego expida el certificado de dominio e inhibiciones, nos va a acompañar, ¿sí?, la fotocopia del folio real matrícula principal con la ficha B. Y en la ficha B tiene que estar lote 2A y 2B. Pero en la columna de titularidad de dominio va a sentar certificado, número tal, expedido en tal fecha. Supongamos que era para el lote 2A, para el lote 2A. Volvemos a nuestro caso. Nosotros ahora queremos hacer división de condominio. El inmueble, les decía, imaginémonos, supongamos que está en condominio de Mario y Roberto.
Entonces, a la hora de redactar el F6, hay que pedir certificado por la mayor extensión, ese folio real, matrícula 9615, departamento capital 4, para división de condominio de los lotes 2A y 2B. Por ambos hay que pedir. ¿Está? Lo mismo en catastro. Ya vamos a tener que pedir, ¿sí?, dos catastrales, ¿sí?, puesto que ahora ya existen jurídicamente, catastralmente, ¿sí?, dos inmuebles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que pedir los catastrales tanto por la parcela 002A como por la parcela 0002B. ¿Se entiende? Así es como que hay que ir llevando, digamos. Después ustedes, por ahí puede ser que se estén preguntando, y profe, ¿por qué partida pedimos libre deuda? Bueno, ahí quédense tranquilo, porque probablemente por el año en curso, ¿sí?, seguirá vigente la partida madre, ¿sí?, la de la mayor extensión. ¿Sí? Es como que yo les diga, seguirá vigente la partida número 35931. Entonces uno pide el libre deuda, digamos, online, ¿sí?, y eventualmente si hay deuda, paga las deudas de esa partida madre. Esas dos nuevas partidas inmobiliarias que se dieron de alta en este año no van a generar deuda fiscal, no van a generar obligaciones tributarias para el año en curso. Van a empezar a generar a partir de enero del 2021, cuando comience, digamos, a devengarse, ¿sí?, las cuotas del impuesto inmobiliario, que son 8 cuotas anuales, generalmente que muchas veces vence en febrero, pero luego se aplaza para pagar la primera cuota en el mes de marzo. ¿Está? Así que bueno, no hay mayores secretos, ¿sí? Los traje, digamos, al análisis de este plano de mensura como para que quede claro, ¿sí?, que si queremos hacer la división de condominio, está perfecto. Lo más práctico, otra vez, primeramente, es hablar con un profesional agrimensor para ver si según el lugar de ubicación rural o urbano es factible, ¿sí?, subdividir. Es como que ellos tienen más experiencia, están más ligados en el día a día, en las zonas, ¿sí? Y bueno, pero necesariamente cuando querramos iniciar nuestra gestión escrituraria de certificados de registro, de catastro, base imponible, libre deudas por todos los conceptos, tengamos que tener ya plano de mensura registrado ante catastro, ¿sí?, de fraccionamiento, un plano de fraccionamiento. Y vuelvo a reiterar, ese plano de mensura de fraccionamiento, ¿sí?, tiene impacto en la matrícula del registro, ¿sí? ¿Qué pasa? Inclusive, acá les tiro un consejito también para la práctica. Hay veces que uno pide muy pegado al tiempo en que se registró el plano. Entonces, por ahí de motu, digamos, de praxis, conviene junto con el F6 acompañar una copia del propio plano de mensura. Entonces el registrador por lo menos ya le llega. Eso agiliza los tiempos de expedición de certificados. Imagínense ahora en un año actual como es el presente, que es un año de pandemia, ¿sí? Así que ganar tiempo es realmente oro. Y bueno, les decía, ese impacto que tiene, que abre una ficha B en el folio real matrícula. Y después cuando uno pide el certificado del F6, pide, digamos, por el folio real matrícula tal, respecto de los lotes 2A y 2B. ¿Está? El certificado de registro. Catastral va a tener que pedir dos catastrales, por el 2A y el 2B. Base imponible. No te va a saltar todavía la base imponible probablemente por el año en curso, ¿sí?, por estas dos nuevas partidas que surgieron. Quizás tengamos que pedir la base imponible de la mayor extensión, la vieja partida inmobiliaria. Los libre deuda, lo mismo. Todos probablemente por la vieja partida inmobiliaria. ¿Está?
Y bueno, son los requisitos ordinarios. Los condóminos vienen a escribanía, van a tener que completar planilla de datos personales de la UIF, planillas de persona expuesta políticamente, ¿está? Y esa escritura no tiene mayores complicaciones, ¿sí? Acá no repaso para no hacer tan extensa la clase, pero se trabaja con los elementos comunes a toda escritura, ¿sí? Siempre arrancamos con un epígrafe, ¿sí? Que contiene la esencia o el extracto del acto, el nombre de las partes, que podría ser algo así como división de condominio, ¿sí? O partición de condominio, otorgado por Mario y Roberto, escritura número, en la ciudad de capital de la provincia de Misiones, República Argentina, a los tantos días. Ante mí, escribano autorizante, titular, adscrito, suplente, regente, interino de tal registro, comparecen. ¡Pum! Todos los datos personales, ¿sí? De los comparecientes, Mario y Roberto, ¿sí? Argentinos, mayores de edad, plenamente capaces, nacidos. ¿Qué más? No nos olvidemos, sistema de justificación de identidad. Por el 306 inciso A, por el 306 inciso B. ¿Cómo intervienen? En ejercicio de su propio derecho o en nombre y representación de otra persona. ¿Está? Y luego vendrá el negocio de división de condominio. Va a haber una parte declarativa, ¿sí? En la cual van a expresar sobre qué condominio, sobre qué inmueble ejercían el condominio. Va a haber que poner todos los datos digamos, de la vieja parcela, según el título antecedente. Cuál era el dato de inscripción registral, la vieja nomenclatura. Y después tendrán que aclarar que según plano de mensura que tenía por objeto el fraccionamiento de dicho inmueble, formalizado por tal agrimensor, registrado en catastro bajo tal número en tal fecha, resultaron las siguientes o los siguientes inmuebles. ¿Estamos? Y ahí vendrá, ahí viene la tarea de ustedes como escribanos autorizantes de empezar a hacer la determinación, ¿sí? Simple repaso, supongamos que tenemos que hacer el del 2A, ¿sí? Podríamos decir entonces algo así como lo siguiente. Vamos a repasar la determinación aunque sea. ¿Sí? Lote 2A, proveniente de la mensura particular con fraccionamiento del lote 2, de la manzana F, de la chacra 86, de la ciudad y municipio de Posadas, departamento capital, provincia de Misiones. ¿Se entiende? Y ahí empezará todos los datos de individualización de un inmueble, ¿sí? Que adopta una figura X, que encierra una superficie tal, cuyas medidas son las siguientes, y además posee los siguientes linderos, ¿sí? ¿Qué más? Nomenclatura catastral, conforme a lo que arrojaron, los datos que arrojan los certificados catastrales que pedimos, por el 2A, por el 2B. Y luego tendrá que venir una frase de estilo declarativa de los condóminos, ¿sí? Que luego de la determinación de ambos inmuebles que se adjudican, ¿sí? Respectiva y correlativamente, Mario el 2A y Roberto el 2B, con los datos precedentemente individualizados. Listo, luego vienen las constancias notariales de estilo, como en cualquier escritura que tiene por objeto un inmueble, ¿sí? Ante mí, constancias notariales o atestaciones notariales, yo el notario autorizante hago constar título y registraciones, es decir, como le correspondió, certificado del registro de la propiedad, certificado catastral, certificado de base imponible, certificados de libre deudas por impuestos, tasas y contribuciones y servicios sanitarios, planillas de WIF, planillas políticamente expuestas, ¿sí? Este es un acto, y ahora nos metemos en esta cuestión, que el caso tradicional de división de condominio no tiene componente tributario, ¿sí? Porque no nos olvidemos
que la división de condominio tiene un efecto declarativo, no constitutivo. Como yo les decía, supongamos que Mario y Roberto dividen el condominio. Formalizado el acto, se entiende que Mario fue titular de la parcela o el inmueble 2A, hagamos de cuenta que para Mario es el 2A, desde la fecha en que se inició el condominio. Supongamos que ellos compraron ese inmueble en condominio en el año 2011. Mario y Roberto compraron un inmueble en condominio en el 2011. Entonces, ahora que venimos a partir en octubre del 2020, se entiende como que Mario ya fue titular del 2A desde el año 2011. Y Roberto como que fue titular del 2B desde el año 2011. Hay un efecto retroactivo y declarativo. Entonces, este caso ordinario de división de condominio, reitero, no tiene componente tributario ni de impuesto nacional, y cuando hablamos de impuesto nacional, no se olviden que son excluyentes. Si hablamos de antes de enero del 2018, primero de enero del 2018, es o ganancias, y si no aplica ganancias, residualmente ITI, impuesto a la transferencia inmueble. Estamos hablando de persona humana. Luego de enero del 2018, si el título antecedente, si encuadra esa transferencia como que se hizo con posterioridad o desde el 1 de enero del 2018 y es persona humana, encuadra ganancias cedulares. ¿Sí? ¿Cuál es la alícuota? 15% de la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de transferencia. En cambio, ITI era 1,5% del precio del negocio y ganancia era una alícuota del 3% del precio del negocio. Eso en la órbita nacional. Mientras que en la órbita provincial trabajamos con dos impuestos, que acá sí pueden acumularse. ¿Sí? Impuestos de sello e ingresos brutos. Impuesto de sello, estamos hablando en general como si fuera una compra-venta. Impuesto de sello, la tradicional alícuota, la alícuota base, 3%, 3% del precio. Hay casos de alícuota reducida, como por ejemplo la primera venta que efectúa el adjudicatario de un inmueble EBI, entidad binacional Yacyretá, o un inmueble IPROA, el adjudicatario que ya tiene título y después vende por vez primera. Alícuota de 2,5. Después aparte tenemos ingreso bruto, que hay una alícuota dual excluyente, o 4,29 o 3,31. ¿Sí? Que si bien es un impuesto que se le retiene al vendedor, ¿sí? Interesa la calidad que reviste el comprador frente al impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Si no está inscrito en ingresos brutos, es decir, si es consumidor final, la alícuota más cara, 4,29. Y si el comprador está inscrito, alícuota de 3,31. Pero se le retiene al vendedor. ¿Está? Lo mismo el ITI, ganancia común o clásica o ganancia cedular. En cambio, sellos, en teoría, por código fiscal, es bilateral, en cabeza de vendedor y comprador. De una manera muy fugaz, hicimos el encuadre del componente tributario en una venta tradicional, le sirve inclusive como repaso para el final. Pero yo quiero que analicemos ahora el componente tributario de una división de condominio. Recién les dije, la clásica división de condominio, por la cual esos dos condóminos, o más condóminos, supongamos que eran 5 o 6 condóminos, si cada uno termina, ¿sí?, como adjudicatario de un inmueble, no hay ningún componente tributario, ni de impuesto nacional ni provincial. Está en lo nacional, entonces ni ITI, ni ganancia clásica, ni ganancia cedular. En lo provincial, ni sellos, ni ingresos brutos. Pero, ojo, con este caso que paso a enumerarles a continuación. Vean, me meto en la guía de trabajo. ¿Sí? Si ustedes ven, van a ver que prácticamente estamos por el punto 2.5. ¿Sí? Vean este caso
que yo les pongo como de vías análogas de extinción del condominio. Venta total o transferencia total al único condomino. ¿Qué quiero decir? Hay otro modo, quizás mucho más sencillo, más simple que el que yo recién, digamos, elucubré y les expliqué, digamos, por formalización de plano de mensura. Porque Mario y Roberto, cada uno quería quedarse con un inmueble. Pero es factible que supongamos que había, y vamos a este mismo caso, está el lote 2 entre Mario y Roberto, ¿sí? Y eso, digamos, supongamos que no están como para estar pagando un plano de mensura y quieren extinguir el condominio. Bien, ¿qué puede suceder? Supongamos que es Mario el que tiene intenciones de expandirse en el condominio. Y en definitiva, extinguir el condominio. Roberto le vende a Mario su parte indivisa. ¿Está? Le transfiere. Eso es un modo de extinción del condominio. ¿Está? Y les cuento que esto ya estaba previsto en el propio código de don Dalmacio Vélez Arfiel. ¿Sí? En el código de don Vélez, artículo 2696. ¿Sí? Que se encargaba de aclarar que también es división de condominio. En definitiva, vean, el mismo efecto tendrá, venía hablando el 2695 velezano, de que cuando por la división de condominio uno de los condóminos hubiera venido a ser propietario exclusivo de la cosa común, o cuando por cualquier acto a título oneroso hubiera cesado la indivisión absoluta, pasando la cosa al dominio de uno de los comuneros. ¿Estamos? Entonces, es otra manera de extinguir el condominio. Mario pasa a ser dueño, pasa a ser el titular del derecho real de dominio de toda la cosa. Roberto se desentiende de allí en más absolutamente de esa cosa. Ese 2696 es como que se trasladó también al actual Código Civil y Comercial, ¿sí? Y en el actual código está redactado de otra manera, pero bajo esa misma idea. Artículo 1998, que ya paso a mostrarles. Vean. 1998, bajo el epígrafe adquisición por un condómino. Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas para la división de la herencia, también se considera partición el supuesto en que uno de los condóminos deviene propietario de toda la cosa. ¿Está? Ya no aclara si es a título oneroso o gratuito, como sí lo hacía el Código Velezano. ¿Está? Entonces también es partición o división de condominio. ¿Por qué estamos analizando esto? Por lo siguiente, vean. Es a lo que los quiero llevar. Tenemos que ir al Código Fiscal Local, porque aclaro entonces, poniendo sobre la mesa, la división de condominio clásica, en la que al menos cada condominio se queda con algo, en definitiva con un inmueble, esa no paga ni impuestos nacionales ni impuestos provinciales. En cambio, esta partición entre comillas, en la cual un condomino deviene en propietario de toda la cosa, en lo nacional no tributa nada. ¿Está? Entonces, ni ITI, ni ganancia clásica, ni ganancia cedular. Pero en lo provincial tributa, y anótenlo, no ingresos brutos, sino que tributa sellos. Y sellos, impuesto de sellos, no se olviden, es a la alícuota del 3%. ¿Estamos? Entonces, los llevo al Código Fiscal de la provincia de Misiones.
Vean, anótenlo, artículo 182 es para, reitero, el impuesto de sellos, bajo este epígrafe de gravamen en operaciones sobre inmuebles. ¿Sí? Dispone el 182. Estarán sujetos al impuesto proporcional que fije la ley de alícuota sobre los montos imponibles respectivos los actos que se mencionan a continuación en oportunidad del otorgamiento de las escrituras públicas. 2 puntos. No nos interesa, pero acá ustedes tienen, digamos, la apoyatura, la norma legal para retener sello en una transferencia onerosa de inmueble. Vean, inciso A, compraventa o permuta de inmueble o cualquier otro acto por el cual se transfiere el dominio de estos bienes a título oneroso. ¿Sí? Están incluidas las transferencias del dominio de inmuebles que se realicen con motivo de, ¿sí? Ahí viene inciso, subinciso 1, 2, 3. Está. Y en el inciso D, vean, estaba el caso mencionado en el 2696, que era el que yo les mencioné, era el artículo en el Código Velezano, ¿sí?, que regulaba el caso en que un condominio terminaba resultando el propietario único y exclusivo de la cosa. En el nuevo código recién leímos, su equivalente es el 1998. ¿Está? Entonces, en ese supuesto, ¿sí?, también hay que retener, y en todo caso solo hay que retener, entonces en esta división de condominio entre comillas, en la cual un condominio termina resultando de todo propietario exclusivo de toda la cosa, de todo el inmueble, también hay que retener sellos y a la alícuota del 3%. ¿Está? ¿Cuál va a ser la base imponible? Si es división de condominio onerosa, supongamos que, como les decía en el ejemplo, Mario termina resultando condominio en toda la cosa porque abona un precio, ese precio será la base imponible. Entonces será un 3% de ese precio. ¿Sí? Y ojo que si es gratuita también, porque si es gratuita la base imponible termina resultando del certificado de base imponible. 3% de la base imponible. ¿Estamos? Muy bien. Vamos terminando la clase del día de la fecha, ¿sí? Con este apasionante tema de división de condominio, ¿sí? Vean, vamos a hacer una pequeña bajadita en lo referido a las clasificaciones de los muros. Acá ya salgamos ya de la cuestión de la clásica división de condominio. No nos olvidemos la división de condominio, como tiene por objeto un inmueble, tiene vocación registral, hay que inscribirla en el registro de la propiedad inmueble. Pequeña aclaración nomás respecto de cuántas copias, cuántos testimonios hay que expedir para que sean inscriptos. Dependerá del caso en cuestión, porque puede ser que haya una división de condominio en la que los 4 condóminos, cada uno de ellos termina resultante como propietario exclusivo de una parcela, un inmueble. Entonces, en ese caso, el protocolo, como siempre, queda en escribanía, hay que expedir 4 primeras copias. Esas 4 primeras copias tienen vocación registral, puesto que en definitiva van a ser los títulos de propiedad de cada uno de esos nuevos titulares. ¿Sí? Lo que antes eran condóminos, luego pasan a ser, digamos, titulares del derecho real de dominio, exclusivo y perpetuo, sobre cada uno de los inmuebles que resultaron del plano de fraccionamiento. Pero puede ser que en esa división de condominio, un condominio termina resultando el propietario exclusivo de toda la cosa. En ese supuesto basta tan solo expedir una copia, puesto que para él sí va a constituir título de propiedad. Los demás, el otro condominio no, o los demás condóminos no necesitan de la expedición de una copia que a su vez tenga vocación registral.
Entonces, en ese caso de división del condominio en la cual un condominio queda como propietario exclusivo de la cosa, basta una sola copia o testimonio. Bien, dos palabritas para este puntito 2.6 y con eso cerramos la clase del día a la fecha. Vean, voy a lo siguiente. Veíamos recién, acá en esta plaquita, ¿sí?, que los condominios con indivisión forzosa pueden ser con indivisión forzosa temporaria o perdurable. Hay varios casos de indivisión temporaria. Puede ser el más tradicional, es porque los condóminos que están en un condominio sin indivisión forzosa por X cantidad de años no quieren dividir. Se comprometen a no pedir la partición. Pueden hacerlo por hasta 10 años. Vamos al condominio con indivisión forzosa perdurable y en concreto, ¿sí?, al condominio sobre muros, cercos y fosos. ¿Está? Acá es que yo veían que cuando me salía del plano de mensura, una y otra vez me aparecía esta foto. Un poco para explicar esta cuestión, que es más propia para digamos, analizar a los derechos reales en la materia de grado, sí, propiamente en derechos reales. Quiero quedarme nomás con las siguientes cuestiones y reafirmar, ¿sí? Vean, ¿en cuál de los siguientes muros hay condominio con indivisión forzosa temporal? Vean y anótenlo. Únicamente en el muro medianero, ¿sí? Únicamente en el muro medianero, ¿sí? El tema es el siguiente, ¿sí? El muro medianero puede ser contiguo o acaballado. El muro medianero puede ser contiguo o encaballado. ¿Cuál es el muro contiguo? ¿Sí? Es el que coincide, el filo coincide con el límite separativo, así lo define el 2006 inciso C. Es cuando el ladrillo, digamos, está íntegramente en una parcela, no en la colindante. Eso es muro contiguo. En cambio, el muro encaballado es cuando el ladrillo, ¿sí?, se desarrolla en ambas parcelas colindantes. Está parcialmente en un inmueble y también en el otro. Como define el 2006 inciso B, se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. A lo que voy, y quiero destacar, digamos, y esto hace al asesoramiento, que por ahí uno en materia de actas notariales, cuando por ahí vienen los clientes, no se olviden que desde el Código 2015 acá hubo un pequeño cambio, ¿sí?, sobre todo para el caso del muro contiguo, que en el viejo Código de Vélez no siempre era medianero. Cuando uno dice muro medianero, entonces uno dispara, es condominio con indivisión forzosa temporaria. Entonces, copropiedad de ambos colindantes. Uno tradicionalmente asocia y cree que es solo cuando el muro es encaballado. No solo. Cuando es contiguo, también es medianero. Y al ser, digamos, de copropiedad, entonces puede haber aprovechamiento por el colindante. Eso es un poco, digamos, lo que más quería destacar en esta clase, ¿sí? Y no nos olvidemos que, en definitiva, el muro medianero, vuelvo a reiterar, en el cual hay condominio con indivisión forzosa temporaria, perdurable, ¿sí?, es en definitiva de copropiedad, puede haber aprovechamiento por el colindante no constructor, ¿sí? Y eso se relaciona a su vez con la clasificación de muros de cerramiento, elevación y enterrado, ¿sí? Pero en particular es medianero, es de copropiedad, es un muro en el cual hay condominio con indivisión forzosa perdurable, únicamente el muro de cerramiento, que es el que se extiende desde la superficie hasta los 3 metros, salvo que alguna legislación local municipal establezca
otra normativa en particular. Está entonces sobre el muro de cerramiento, ¿sí? Y acá también ustedes por ahí algo se deben acordar de esto, pero también hay un derecho del primer edificante, ¿sí? El que primero construye, supongamos, entre dos parcelas, dos terrenos, digamos. Sobre ese muro de cerramiento es que hay un condominio con indivisión forzosa perdurable, ¿sí? Y ese muro de cerramiento es hasta 3 metros. Porque sobre el muro de elevación, el que está por sobre los 3 metros, como lo vamos a ver acá en este gráfico, ya es privativo. E inclusive el muro que esté por debajo de la superficie, supónganse para colindantes que tengan sótanos, ¿sí? También es privativo. Entonces, vuelvo a reiterar, no nos olvidemos que en las clasificaciones de muros, conforme a la tipología del código 2015, vigente desde el 1/8/2015, es de copropiedad, es medianero el muro, sea contiguo o encaballado. ¿Está? El contiguo es el que se asienta exclusivamente en una parcela y el encaballado es el que se extiende en ambas parcelas colindantes. Sin embargo, ambos son muros medianeros en los que hay copropiedad, ¿sí? Y obviamente a ustedes como abogados les interesará eventualmente el cobro de la medianería y otras cuestiones que como escribano no nos conviene, digamos, introducirnos. Son simples nociones que uno, digamos, en materia condominial debe, digamos, poner en claro y sirve como asesoramiento a la hora de realizar actas notariales de constatación, ¿sí? Ya sea de invasión de linderos superficiales o sobrevuelo aéreo. Pero acá es que resalto algo que dije al inicio de la clase. Ayudémonos, en cierta manera, con la presencia de peritos profesionales, arquitectos, mayores de obra, agrimensores, que también comparezcan, ¿sí? El día de la facción del acta y que expresen alguna cuestión. Y ustedes, si quieren, complementen con material de toma fotográfica, ¿está? Pero allí hay un interesante campo laboral, ¿sí? Sobre todo cuando las ciudades empiezan a expandirse, ¿sí? Hay conflicto, pero bueno, en definitiva hay trabajo para abogados y escribanos, ¿está? Y hace un buen asesoramiento manejar estos temas, ¿sí? Pero valerse de la opinión, en definitiva, de otros profesionales, ¿sí? Más peritos que un propio escribano o abogado en materia constructiva, como agrimensores, arquitectos y maestros mayores de obra. ¿Está? Bueno, gente, vuelvo para atrás la plaquita como para ir despidiéndome. No nos metimos en el estatuto de los derechos de los condóminos sobre la parte privativa o la porción indivisa, perdón, o sobre la parte común, ¿sí? Les cuento que, por ejemplo, en Brasil, los brasileros no saben lo que es la PH, la propiedad horizontal, porque lo tienen regulado, digamos, como una subespecie de los condominios, ¿sí? Para los brasileros, digamos, el análogo, el sucedáneo de lo que es nuestra propiedad horizontal, ellos le llaman el condominio edilicio, ¿sí? Así que esa es la manera, la tipología que adoptó el Código Civil brasilero para la regulación. ¿Está? Acá nosotros tenemos condominio, digamos, y por otro lado tenemos el derecho real de propiedad horizontal. Bueno, gente, muchas gracias por la atención brindada, ¿sí? Nos queda una última clase referida al derecho real de servidumbre, que va a ser inclusive mucho más corta que esta clase que estamos terminando hoy. Así que bueno, les mando un saludo afectuoso, ¿sí? Cuídense, cuiden a su gente y nos vemos en el siguiente encuentro. ¿Estamos? Muchas gracias y chau chau.